Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a nuestro canal. ¿Cómo están, mi gente? Espero que súper bien y con muchas ganas de cotillear un poquito, porque hoy tenemos un tema que seguramente les va a encantar. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de esa parejita que a todos nos tuvo enganchados, bueno, quizás todavía nos tiene enganchados, y que parece que todavía nos da de qué hablar. Sí, amigos, hablo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero esta vez vamos a darle un giro interesante porque no vamos a hablar de su romance como tal, sino de un rumor que ha estado circulando últimamente, los celos. Sí, esos celos que al parecer Hande podría estar sintiendo, o al menos eso es lo que dicen por ahí, y nosotros hoy vamos a desglosar todas las pruebas, los rumores y todo lo que se dice en las redes sociales. Ya saben que aquí nos encanta investigar a fondo y traerles todos los detalles jugosos. Así que si les gusta el drama, la intriga y el chisme farandulero, este es su vídeo. Antes de que empecemos a desmenuzar este tema, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, porque siempre tenemos cosas nuevas e interesantes para compartir con ustedes. Y por supuesto, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así no se pierden de nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de chismes y descubramos qué tan ciertos son estos rumores de celos. Bien, comencemos por el principio. Ya sabemos que Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y seguidas en el mundo del espectáculo, especialmente después de su increíble química en la serie Sen Kalkam. Su romance, tanto en la ficción como en la vida real, hizo suspirar a millones de fans alrededor del mundo. Pero como toda historia de amor, la suya también tuvo un final, y desde entonces, los caminos de cada uno tomaron rumbos diferentes. Kerem, por su parte, ha sido vinculado sentimentalmente con otras personas, mientras que Hande ha optado por mantener su vida amorosa más privada, al menos de cara al público. Y aquí es donde empiezan a surgir los rumores. Últimamente se ha estado comentando mucho en las redes sociales y en algunos medios de comunicación sobre una posible incomodidad o celos por parte de Hande hacia Kerem, especialmente cuando se le ha visto con otras mujeres. Es importante aclarar que esto por ahora son solo rumores, pero como ya saben, en este mundo del espectáculo a veces donde hay humo, hay fuego, o por lo menos un pequeño fósforo encendido. Lo primero que vamos a analizar son las pruebas que se han filtrado en redes sociales, que son, en gran medida, las que alimentan este rumor. Hemos visto comentarios, likes sospechosos, reacciones aparentemente enigmáticas, y una que otra historia que ha sido interpretada de maneras muy diversas. Por ejemplo, se dice que Hande ha dejado de seguir a ciertas personas en Instagram justo después de que éstas han interactuado con Kerem. Algunos fans lo han tomado como una señal clara de que ella no está muy contenta con esta situación. También se ha hablado de comentarios indirectos que Hande ha puesto en sus redes, que aunque no van dirigidos directamente a Kerem, han sido interpretados como mensajes sutiles de inconformidad. Ya saben cómo es esto, cualquier pequeño detalle puede ser sacado de contexto y convertido en una bola de nieve. Es cierto que las redes sociales son una herramienta poderosa para comunicarnos y estar al día, pero también son un terreno fértil para la especulación y el chisme. Así que es importante tomar estos hallazgos con pinzas. Pero a ver, siendo un poco más analíticos, también tenemos que considerar la posibilidad de que estas reacciones no sean, en realidad, celos, sino simplemente casualidades o interpretaciones equivocadas. Tal vez Hande dejó de seguir a esas personas por otros motivos que nada tienen que ver con Kerem, o puede que esos comentarios no fueran más que reflexiones personales y sin ninguna intención oculta. A veces en el mundo de las redes sociales, nos dejamos llevar por las apariencias y construimos historias que no son más que producto de nuestra imaginación y de nuestras ganas de ver drama donde quizá no lo hay. Sin embargo, la persistencia de los rumores y el hecho de que tantos fans estén pendientes de cada movimiento de Hande, hacen que esta teoría de los celos siga tomando fuerza. Y aquí viene el siguiente punto importante, las fuentes. ¿De dónde salen estos rumores? Pues principalmente de cuentas de fans, foros de internet y algunos blogs de farándula. Hay quienes aseguran tener información privilegiada de fuentes cercanas a Hande, pero como ya sabemos, este tipo de fuentes no siempre son confiables. Muchas veces, son solo especulaciones que se difunden rápidamente en las redes sociales, generando un efecto dominó que las hace parecer más creíbles de lo que realmente son. Por o tanto, hay que tener mucho cuidado con la información que consumimos y no creer todo lo que leemos en Internet.
Hay que ser críticos y buscar pruebas más sólidas antes de sacar conclusiones precipitadas. No podemos negar que la relación entre Hande y Kerem, incluso después de su ruptura, sigue siendo un tema de interés para muchos de sus seguidores. Y es precisamente ese interés el que alimenta estos rumores y hace que cada detalle sea analizado con lupa. Es como si muchos fans aún tuvieran la esperanza de que esta pareja vuelva a estar junta y ven en cada interacción, o falta de interacción, una señal de ello. Es comprensible pues su historia de amor fue muy bonita y dejó una huella en el corazón de muchos. Pero también es importante recordar que la vida sigue y que tanto Hande como Kerem tienen derecho a rehacer sus vidas y a ser felices, cada uno por su lado. Ahora vamos a profundizar un poco más en el papel de los medios de comunicación en todo este asunto. Algunos medios de farándula han aprovechado estos rumores para generar noticias y atraer a sus lectores. Han publicado notas sensacionalistas, haciendo eco de los comentarios en redes sociales y en algunos casos, exagerando la información para crear más expectación. Han presentado estos rumores como si fueran hechos confirmados, lo que puede generar aún más confusión y alimentar la idea de que Hande realmente está celosa de Kerem. Es importante tener en cuenta que los medios de comunicación no siempre son imparciales y que en muchas ocasiones, buscan el titular impactante y la noticia que genere polémica. Por lo tanto, debemos ser críticos y no creer todo lo que leemos o vemos en los medios, especialmente cuando se trata de este tipo de noticias sobre la vida personal de los famosos. La vida personal de Hande y Kerem, como la de cualquier persona, es un terreno privado. Es importante recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones. El hecho de que sean figuras públicas no les da derecho a que se invada su privacidad y a que se especule sobre sus vidas personales. Y mucho menos a que se les atribuya actitudes o sentimientos sin tener pruebas concretas y fiables. En este caso, los rumores sobre los celos de Hande no son más que eso, rumores. Y es importante no darles más importancia de la que realmente tienen. Hasta que no haya una declaración oficial por parte de Hande o de alguien cercano a ella, no podemos afirmar con certeza que estos celos sean reales. Por otro lado, también hay fans que están defendiendo a Hande y que no creen en estos rumores. Argumentan que ella es una mujer fuerte e independiente, que no necesita de este tipo de dramas para ser feliz. También recuerdan que ella siempre ha sido muy reservada con su vida personal y que no sería propio de ella mostrar sus celos de esta manera tan pública. Y tienen razón. La personalidad de Hande, al menos la que vemos a través de sus entrevistas y apariciones públicas, no encaja con la imagen de una mujer celosa y resentida. Además de las reacciones en redes sociales y los rumores de los medios, también se ha hablado de supuestas indirectas que Hande habría lanzado a través de sus canciones, sus libros o incluso sus proyectos profesionales. Hay quienes aseguran que algunas de sus últimas publicaciones tienen un tono melancólico o de despecho, y que esto es una clara señal de que aún no ha superado su relación con Kerem y que está sintiendo celos por él. Pero nuevamente esto es una interpretación subjetiva y muy poco confiable. La mayoría de las canciones y los libros hablan de sentimientos universales como el amor, el desamor, la nostalgia o la soledad. Es normal que Hande, como cualquier persona, se identifique con estas emociones y las exprese a través de su arte. Pero esto no significa que todas sus expresiones estén directamente relacionadas con su vida personal o con su relación con Kerem. Es importante separar la realidad de la ficción y no proyectar nuestros propios sentimientos y expectativas en los famosos. Hande es una actriz y una persona que tiene el derecho a expresar sus emociones a través de su trabajo, pero esto no significa que todas sus acciones tengan una doble intención. También es importante mencionar que la vida de los famosos, en muchas ocasiones, está condicionada por las estrategias de marketing y por las exigencias de sus proyectos profesionales. A veces las reacciones y las declaraciones que vemos en público son parte de una campaña de promoción o de una estrategia para generar interés en algún producto o proyecto. Por lo tanto, es importante tener una visión crítica y no dejarnos llevar por las apariencias. No podemos afirmar con certeza que los supuestos celos de Hande sean reales, ni tampoco podemos descartarlos por completo. La verdad es que no sabemos qué es lo que está pasando en la vida privada de ella, y lo más probable es que nunca lo sepamos. Y eso está bien. Cada persona tiene derecho a mantener su vida privada al margen de la exposición pública. Los famosos también son personas que merecen respeto y privacidad, a pesar de su fama. Es importante que como fans,
no nos entrometamos en sus vidas personales y que nos limitemos a disfrutar de su trabajo y a apoyarlos en sus carreras profesionales. En lugar de especular sobre sus relaciones personales, sería mucho más interesante y productivo centrar nuestra atención en su talento y en sus proyectos artísticos. Dejemos que ellos mismos decidan cuándo y cómo compartir sus sentimientos y sus vidas personales con el público. Y bien, después de analizar todos estos rumores y pruebas, o pseudopruebas, es momento de recapitular un poco y sacar algunas conclusiones. Lo primero que debemos tener claro es que no hay pruebas sólidas que confirmen que Ande esté celosa de Kerem. Todo lo que hemos visto son especulaciones, interpretaciones subjetivas y rumores sin fundamento. Las redes sociales y los medios de comunicación han jugado un papel importante en la difusión de estos rumores, pero es importante recordar que no siempre son fuentes confiables y que a menudo buscan generar polémica para atraer audiencia. Los fans, por su parte, también tienen una parte de responsabilidad en la creación y difusión de estos rumores. El deseo de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo ha hecho que muchos interpreten cada detalle como una señal de que su amor aún no ha terminado y que los celos de Ande son una prueba de ello. Es importante recordar que la vida de los famosos, al igual que la de cualquier persona, está llena de incertidumbres y cambios. Y que lo que vemos en público no siempre refleja la realidad. Cada persona tiene derecho a ser feliz y a rehacer su vida, sin tener que dar explicaciones ni justificaciones a nadie. Así que lo más recomendable es dejar que las cosas fluyan y que cada uno siga su propio camino. Centrémonos en apoyar a Ande y Kerem en sus carreras profesionales y en disfrutar de su talento como artistas. Y dejemos de especular sobre sus vidas personales. Recuerden que al final del día, son seres humanos que merecen respeto y privacidad. Y que, como todos, también tienen derecho a cometer errores y a aprender de ellos. No los idealicemos y tampoco los juzguemos con tanta severidad. Lo más justo es darles el beneficio de la duda y permitirles que vivan sus vidas sin tanta presión y sin tanta exposición mediática. En resumen, amigos, hemos analizado a fondo este tema de los rumores de celos de Ande hacia Kerem. Hemos visto las pruebas, o mejor dicho las supuestas pruebas, que se han difundido en redes sociales y en algunos medios de comunicación. Hemos hablado sobre la responsabilidad de los fans, de los medios y de la necesidad de ser críticos ante la información que consumimos. Y hemos llegado a la conclusión de que por ahora, no hay ninguna prueba sólida que confirme que Ande realmente esté celosa de Kerem. Todo lo que hemos visto son especulaciones y rumores sin fundamento. Lo más importante es recordar que la vida de los famosos es un terreno privado, y que cada uno tiene derecho a vivir su vida sin la presión de los medios y sin la especulación del público. Dejemos de lado los rumores y centrémonos en disfrutar del talento de Ande y Kerem, y en apoyarlos en sus carreras profesionales. Y si en algún momento ellos deciden compartir algo sobre sus vidas personales, pues seremos los primeros en escucharlos y respetarlos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan disfrutado de este debate. Los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Ande está celosa? ¿O son solo rumores infundados? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate respetuoso y constructivo. Recuerden que este es un espacio seguro para expresar sus ideas y compartir sus perspectivas. Y como siempre quiero pedirles un favorcito más: si les gustó el vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así no se pierden de nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más diversión. Hasta la próxima, mi gente.